Baruch Hashem, seguimos en la preparación de Purim. Tenemos Purim a la puerta. El miércoles del calendario secular. Ahora les digo exactamente, el miércoles 16 en la noche comenzamos con Purim. Para los que gusten ayunar, pueden ayunar ese mismo día, el ayuno de Esther, y en la noche se corta el ayuno. Se comienza con la festividad y se lee la Megilá por primera vez en la noche. Al día siguiente, en la mañana, se vuelve a leer la Megilá y en la tarde del jueves se hace una festividad que es el banquete de Purim. Muy importante el banquete de Purim para poder celebrar, para poder disfrutar, pero hay algo muy interesante en ese banquete de Purim. Y aquí es donde entramos en la clase ya como tal. Los sabios nos enseñan, queridos hermanos, que debemos aprender a trabajar en los días profanos. Y decíamos antes de entrar a la grabación que el concepto de profano quizás sea muy fuerte al oírlo, pero hay que entenderlo, no es tan fuerte como pensamos, no es algo malo. Voy a buscar una definición en internet de lo que significa profano. Vamos a buscar. Y profano, miren a ver qué nos dice mejor el diccionario antes de que yo les invente algo. Profano, ok. Dice que profano es algo que no es sagrado ni sirve para fines sagrados. Ok. La realidad de las cosas es que vivimos muchos momentos profanos. Por ejemplo, hoy es un día profano. Solo hay un día en la semana que es Kodesh, como está escrito y como se dice, Shabbat Kodesh. El Shabbat es un día de santidad. Los demás días son días Hol. Hol es, podría ser una traducción, profanos. Profano. Entonces, hay días comunes, podríamos decir profano, entenderlo como días comunes, en donde no tenemos gran santidad. El Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, en su magna obra Derech Hashem, el camino de Hashem, nos habla de niveles de santidad. Dice que el nivel más alto de la santidad es Shabbat. Después tenemos Kippur. El nivel de Kippur es muy santo, pero digamos que él lo presenta así. El nivel más sagrado es Shabbat Kodesh, el santo Shabbat. Ese es el nivel más sagrado. Entonces, si Shabbat es el día más sagrado, ¿será importante conectarnos con el concepto del Shabbat? Seguro que sí. Muy, muy importante Shabbat. Kippur, por ejemplo, ya entramos en la categoría de Yom Tov. Entonces, tenemos Shabbat, después bajamos a Yom Tov, que todavía es un nivel muy sagrado, pero a pesar de ser Yom Tov, no es Shabbat. Shabbat es lo más sagrado. Si pensabas que las festividades son más importantes que el Shabbat, no. El Shabbat es un modelo para las festividades en muchos sentidos, pero Shabbat es más elevado y hay cosas que se pueden entender y se pueden explicar, no es la clase, pero que se quede en esa parte de que Shabbat es un punto muy elevado. Después, tenemos el concepto de Yom Tov y podríamos poner el ejemplo de Kippur. Kippur es un día muy, muy elevado, pero es un día único en su clase, eso también hay que entenderlo. Hay que ir viendo algo muy interesante, que aunque estamos diciendo que Shabbat es un día muy sagrado, solo es un día a la semana, es decir, hay más días que son profanos. ¿Me explico? Es decir, hay más días que carecen de esa santidad que solo tiene el Shabbat.
y son los días de la semana. Por eso yo dije, hoy es un día profano. Hoy es un día, pero no entendamos profano tan negativo, sino hoy es un día común, en donde no hay tanta santidad. Por eso el judío puede hacer muchas cosas el día de hoy. En Shabbat hay una santidad especial y el judío tiene que apartarse y ser más estricto en esa santidad. Bien, y Kippur es igual. Y Kippur es tan sagrado que en el concepto digamos, de mitzvot, de observancia, es el día más sagrado del año. O sea, Shabbat está por encima, sin embargo, Kippur tiene elementos de santidad como más profundos en el sentido de, ¿cómo lo diré de otra manera más clara? Como que hay más mandamientos que cumplir en Kippur. Voy a poner un ejemplo concreto. En Kippur, por ejemplo, se rezan 5 veces. Es el único día en el año que se rezan 5 tefilot. Y eso es mucho. Normalmente, incluso en las tefilot podemos ver, en un día hol, en un día profano, entre comillas, ya entendemos más profano desde el punto de vista de la Torá, en un día hol, nosotros podemos rezar, y realmente es mitzvah para el judío, 3 oraciones. Shaharit, Minjá y Arbit. O al revés lo puedes ver, ¿no? Se empieza en la noche. Arbit, Shaharit y Minjá. Pero son 3 rezos. Y eso pasa en los días comunes. El decir día común no significa que seas un pecador. Eso es importante saberlo, ¿eh? No quiero que se me malinterprete. Y como habló el maestro de días profanos, yo voy a ser profano. No estoy hablando de eso. Sino quiero llevarte a un punto de entender la importancia que tiene Megilat Esther y el tema de Amalek. Entonces, hay 3 rezos en un día hol, en un día profano. En Kippur hay 5 rezos, ¿te imaginas? Es el único día en el año, ni siquiera en Shabbat se reza tanto. En Shabbat se hacen 4 tefilot, en las fiestas se hacen 4 tefilot, se hace Arbit, se hace Shaharit, se hace Musaf, se hace Minjá. 4, perdón con mis dedos que tengo un tendón como, miren, no se espanten. Entonces, eso pasa en Shabbat. En Kippur tienes Arbit, Shaharit, Musaf, Minjá y Neilá. 5 rezos. Es decir, son días muy sagrados. Hay mucha santidad ahí. Sin embargo, hay un solo día de Kippur. Es decir, y dicen los sabios, Dios ya tiene muchos ángeles, porque en Kippur te vuelves ángel. No comes, no bebes. Los ángeles no comen ni beben. No tienes relaciones sexuales. Los ángeles no tienen relaciones sexuales. No vistes zapatos, no te maquillas, no te bañas. Son cosas que no se acostumbran en el ser humano. El ser humano come todos los días, bebe, tiene relaciones sexuales, claro, si estás casado en un marco de santidad, vistes zapatos de cuero y te bañas. Eso es algo muy humano. En Kippur no, te vuelves ángel. Entonces dicen los sabios, de hecho todo el día estás vestido de blanco, e incluso en Kippur es el único día que todo el día puedes traer puesto el talit, cosa que no se ve normalmente. Y el talit es como un disfraz de ángel, espiritualmente hablando. El talit es como un disfraz de ángel. Estás en el estado de ángel en Kippur. Pero los sabios dicen, Dios ya tiene muchos ángeles, no quiere más ángeles. Por lo tanto, solo tenemos un día de Kippur. Vemos Shabbat, tenemos un día de Shabbat en la semana, y en el año tenemos un día de Kippur. Entonces hay niveles de santidad, pero esa santidad no es como que siempre estamos ahí. En Kippur aprendimos que el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año en el lugar santísimo, una vez al año. Entonces, estamos viendo que de alguna manera Hashem quiere que estemos en niveles muy elevados de santidad por un tiempo y después que salgamos de esa santidad, de esa manifestación de santidad, mas no significa dejar de ser santos como personas. Pero definitivamente no podemos ayunar todos los días. Entonces, de alguna manera, nuestro nivel normal de vida no es el mismo al de un día de ayuno. Es obvio que hay más elevación en ese momento.
Pero no es el deseo de Dios, no es el deseo de Dios que estemos todo el tiempo en ese nivel de santidad, porque si no nos hubiera dado un día que fuera una historia de vida que todo fuera Shabbat. Quizás en el regreso de Mashiach las cosas van a cambiar, no lo dudo. Y se me vino ahorita otro texto a la mente. Déjenme, bueno, ahorita lo busco. O de una vez. Entonces, ¿vamos entendiendo de qué estamos hablando? Díganme en el chat si vamos bien hasta ahorita. En lo que busco esto. Es importante saber esto. Ok, ya lo entendí. Ah, no. Ya lo vi. Listo, ya está. Vamos a ver qué dicen en el chat. Sí, señor. Sí, hermano. Sí, maestro. Bien, gracias. Están conmigo. Entonces, no estamos diciendo que la persona tenga que, fíjense cómo comencé la oración. No se grabó la oración, pero oramos, obviamente. Dije que está escrito en el Salmo 1 que seremos como árboles frondosos junto a corrientes de agua, y dice el texto que nuestra hoja no cae. Y en verdad, la hoja, nuestras hojas no deben caer nunca. ¿Cómo dice ese salmo? Dice, y su hoja no cae. Salmo 1, pueden leerlo. O pueden ponérmelo ahí, pegármelo en el chat. Esa parte que dice, su hoja no cae. Y el hablar de que la hoja no cae es que, aunque estemos en momentos profanos de la vida, que son evidentes, necesarios, y la misma Torah no lo demuestra, hay que seguir en el nivel de árbol frondoso cuya hoja no cae. Decir cuya hoja no cae es que tu conexión con Dios no se termina, nunca se termina, sino que todos tus actos tienen que ser conectados con Dios, a pesar de vivir en el nivel de Hol, que por lo que estamos viendo con esta introducción, le interesa muchísimo al Eterno. Entonces, niveles, nada más para terminar la idea del Ramjal y vamos avanzando. Ramjal dice, está el nivel del Shabbat, que es muy alto, después está el nivel de Yom Tov, que es más alto, después hay un nivel que se llama Hol HaMoed. Hol HaMoed, ya nos pusieron el texto, gracias Maggie, José. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, tu hoja no puede caer, querido hermano. Cuando cae tu hoja es porque te desapegas de Dios. Cuando te desapegas de Dios y cometes un error, un pecado, tu hoja cayó. Entonces no dejemos que nuestras hojas caigan, y aunque estemos en lo profano, en la vida profana, en la vida normal, en donde no está ese Kipur, en donde no está ese concepto de Shabbat, sí seguir conectados con Dios, ¿ok? Bien. Entonces, para terminar la idea del Ramjal, Ramjal dice Shabbat, Yom Tov y Hol HaMoed. Hol HaMoed, ¿qué es? ¿Has visto que en la festividad de los panes sin levadura hay días que son los días profanos de la fiesta? Es decir, es una festividad de 7 días, pero no todos los días son Yom Tov, no todos los días son fiesta, sino estamos dentro de la fiesta, pero no es que todos los días sean un Yom Tov. Yom Tov es un día de fiesta, es un día bueno, pero hace referencia a la fiesta como tal. Y eso pasa en los panes sin levadura, y eso pasa en qué otra fiesta. En Sukkot. En Sukkot hay solo un día de Yom Tov, que es el primero. Después, los demás días son Hol HaMoed, los días profanos de la fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que, y es más, no es lo mismo hablar de Hol, de hablar de profano, hablar de los días profanos de la fiesta. Porque como estás en una fiesta, hay días profanos que no son Yom Tov, pero sigues en el ambiente de la fiesta, sigues con más santidad. Es decir, es un nivel más elevado.
Y el nivel más bajo, que es el que casi vivimos todos los días, son muy pocas las festividades. El nivel que más se repite en nuestras vidas es el nivel de Hol. Por lo tanto, el nivel de Hol, el nivel de profano es importantísimo en tu vida. Quizás no lo habías visto así, pero el nivel de Hol, de profano, es importantísimo en tu vida, porque Dios decidió que haya más días de Hol, de profano, que de sagrado. ¿Estamos? Cuenta los días sagrados. Shabbat, ok, una vez por semana Shabbat, ok. Shabbat. ¿Qué más? Cuento mejor con la derecha, porque la izquierda la tengo muy mal. Shabbat. ¿Qué más? Tienes Pesaj, tienes Hol HaMoed Pesaj, o sea, los días profanos de la fiesta, pero al final sigue siendo fiesta. No Yom Tov, pero hay santidad. Ok. Pero son pocos días. Tienes Shavuot, la cuenta del Omer, por ejemplo. La cuenta del Omer son días profanos, la mayoría de la cuenta del Omer. Son días profanos. Bueno, tienes Shavuot. ¿Qué más tienes? Tienes Yom Teruah, como lo dice la Torá, Zichron Teruah, que es Rosh Hashanah, comúnmente conocido. ¿Qué más tienes? Después de Rosh Hashanah, ¿qué sigue? Kippur. Después, ¿qué sigue? Sukkot, con sus días de Hol HaMoed, y después Shemini Atzeret. Párale de contar. No estoy, mi conteo fue nada más para que ubiques los días, ¿no? Obviamente hay días que son parte de los eventos especiales del Eterno, pero, por ejemplo, el Omer Reshit Ketzirhem, el Omer, la cuenta del Omer, comienza en un día profano. Casi siempre, si no mal recuerdo, sí. Porque es el día después del Yom Tov de Pesaj. El día después del Yom Tov de Pesaj, que es un día Hol, que es un día profano, pero es un Hol HaMoed, es un Hol HaMoed. Ahí está el Omer Reshit, ahí comienza la cuenta. Es decir, en pocas palabras, ya para no hacer más la introducción larga, creo que estamos entendiendo algo muy claro. Hay menos días sagrados que días profanos. Quiere decir que Dios nos está diciendo algo. Pon mucha atención en los días profanos, porque los días profanos son muy importantes. Los días profanos son muy, muy, muy importantes. Bien, entendiendo eso, incluso vemos algo interesante en la Torá, que lo hemos estudiado las últimas semanas, en el texto de Éxodo. Por ejemplo, Éxodo 35:20. Previo a Éxodo 35:20, Moshe manda a reunir a toda la congregación. Y después de dar la enseñanza, la instrucción, y dice que todo el pueblo se reunió, lo que podríamos comparar, siguiendo un poquito el contexto que hemos creado, no es que sea un día sagrado, creo que no recuerdo al 100% el texto, pero no importa. La cosa es que Moisés los llama y podríamos considerar un tiempo sagrado, porque Moisés los llamó. Ok, listo. Pero hay un detalle en este texto de Éxodo 35:20, y es que después de que ellos están con Moisés, Moisés termina su discurso y la Torá se toma la molestia de decirnos con detalle, con lujo de detalle, que después de esa reunión salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Salió toda la congregación. ¿Por qué la Torá se tomó la molestia de decirnos que salió toda la congregación? ¿Para qué nos da ese dato que nosotros podríamos considerar insignificante, pero realmente es sumamente significante? ¿Por qué? Porque cuando sale uno de la reunión es donde
entras al terreno profano. Y ahí es donde Dios te quiere, y ahí es donde Dios quiere que demuestres realmente lo que eres. Y podemos poner ahora el ejemplo de las reuniones congregacionales, como esta que pasó en Éxodo. Se congregan, todo el pueblo escucha, y después nos dice que todo el pueblo salió, porque el pueblo debe salir. El pueblo no va a estar todo el tiempo en Kippur, tiene que salir de Kippur. El pueblo no todo el tiempo va a estar en Shabbat, tiene que salir del Shabbat. Fíjense, por ejemplo, lo que dice la Torá, o no la Torá, más bien la liturgia judía, en la ceremonia de Havdalah, cuando se termine el Shabbat. Voy a leer. Dice la última verajá lo siguiente. Dice: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que hace la distinción entre lo sagrado. Dios hace una distinción, así lo creó Dios, una distinción entre lo sagrado, estamos hablando de la santidad del Shabbat, entre lo sagrado y lo profano. Dios hace esa distinción, pero vemos que a Dios le agrada no solamente lo sagrado, sino estamos profundizando más y estamos viendo que a Dios le gusta lo profano. Repito, profano no es una palabra negativa. Quizás es muy fuerte en el español hablar de profano, pero no es una palabra negativa. Es un concepto importante que Dios nos dio y que nos ha dado la mayoría de nuestros días sobre esta tierra en el estado de Hol. Bien, entonces, dice acá el texto: que has hecho una distinción entre lo sagrado y lo profano. Ahí está, en hebreo dice, Ben Kodesh Lehol. Dice, Hamabdil Ben Kodesh Lehol, que has hecho una distinción entre lo sagrado y lo profano. Hol, profano. Dice, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones. O sea, una cosa no está anulando la otra, pero son aspectos diferentes. Por ejemplo, acá nos dice que has hecho una distinción entre Israel y las naciones. ¿Quiere decir que solo Israel es importante para Dios? También hay importancia en las naciones. Y dice, entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Ok, perfecto. Dicen aquí que sinónimo de profano es secular. Ok. Pero hay que mantenerlo en los parámetros de la Torah. Vamos a mantenernos en los parámetros de la Torah. No te está diciendo Dios, sé secular, pero sí te está diciendo de alguna manera, usando ese concepto que nos presenta, como dice el doctor Ketriel Raab Google, sí nos da el Eterno la oportunidad de interactuar, de vivir en lo secular, de interactuar en este mundo en donde no hay esa luz, esa santidad, sino es nuestro mundo cotidiano, nuestro mundo de todos los días. Pero dice que el pueblo salió, porque el pueblo tiene que salir. No nos podemos quedar todo el tiempo en la santidad, tenemos que salir, tenemos que mantener nuestra debekut con Dios y tenemos que ser santos, pero tenemos que afrontar la vida del mundo cotidiano. Y eso es muy importante. No puedes meterte en una cueva y vivir en una cueva. No puedes irte al monasterio y vivir en el monasterio. Ahí no hay nada que demuestre quién eres en las cosas de Dios. No es, quizás sea importante ir a un seminario, ir a un retiro espiritual quizás, o a un congreso, o tomarte unos días de ayuno, como el Mashiach. Si te fijas, Mashiach el espíritu lo impulsa a ir al desierto en un momento importante, y va 40 días al desierto y ayuna y ora, pero no se quedó más de 40 días.
regresó y lo ves con todos y en todo momento y en todo lugar. Eso es muy importante. Si nosotros aprendemos este secreto, queridos hermanos de la Torá, haremos cosas maravillosas de nuestras vidas y no solamente de nuestras vidas, sino podremos afectar a otros en medida de que aprendamos a trabajar en el nivel de Hol, que no lo sabemos. Cuando estábamos diciendo de los lugares de reunión de la congregación, vamos al lugar de reunión de la congregación y estamos súper bien, ahí somos muy santos y Baruch Hashem y bendito sea el Eterno y alabamos a Dios y oramos y escuchamos la palabra de Dios y nos abrazamos con los hermanos, pero salimos y somos otros, porque entramos al mundo real. El Shabbat realmente es un oasis en el tiempo. Es un oasis para que tomes agua, para que recibas y que Dios te bendiga, porque viene lo bueno. Terminando Shabbat viene lo interesante. ¿Qué tanta agua bebiste? ¿Qué tanta energía adquiriste? ¿Qué tanto recibiste? Porque Shabbat es Malhut. Por eso se le conoce como la reina del Shabbat. Reinado tiene que ver con... Shabbat es reino y reino es recepción. Shabbat recibes, pero recibes ¿para qué? Para llevar provisiones en el hall, para ser fuerte en el hall, en donde están las tareas más grandes de la vida. Las tareas más grandes de la vida no están en la congregación, en el aula de reunión de la congregación. El trabajo más grande de la congregación no es el Shabbat. El Shabbat no se trabaja. Shabbat no se trabaja. Ahora entiendes el por qué no se trabaja en Shabbat. Se trabaja en los días profanos. Y no solo habla de que te vayas al trabajo, a la oficina, sino te habla de que el trabajo espiritual es en los días de la semana, en el hall, en lo profano. Y ahí es donde más fallamos. Somos muy buenos en el lugar de la congregación. Somos muy buenos en las convenciones anuales de CUM. Somos muy buenos en las fiestas. Se viene Purim, pero Purim te va a enseñar algo. Y aquí por eso estamos hablando. Purim te va a enseñar que Purim está revelado en un nivel de Hol. Purim no está revelado en un nivel de santidad, como con los días de fiesta. Purim no es como un Pesaj. Purim no es como Shabbat. Purim no es como Kippur, aunque habla un poco de Kippur. Purim, Yom Kippurim están relacionados, pero uno está relacionado, fíjate cómo es, uno está relacionado con la santidad, con lo profundo, con estar muy dentro de lo divino, y el otro está relacionado totalmente con lo opuesto, pero los dos están conectados. Y están conectados porque Akadosh Baruj Hu es uno, y Akadosh Baruj Hu tiene una importancia para el Kippur, pero también Purim tiene una gran importancia. Y Purim es un momento de mucho hol. Purim es un momento de mucho hol. Por eso hablé de que el día de Purim habrá un banquete de Purim, habrá una fiesta. Y me decía una hermana, y la predicación no voy a estar atenta. Y es que no vamos a predicar en Purim, no hay que predicar, hay que celebrar, hay que gozar, hay que comer, hol, comer es como muy hol, beber es muy hol. Claro, si alguien tiene problemas de alcoholismo, prohibido una gota de alcohol. Vino para alegrar el corazón. Pero eso se hace en Purim. Es decir, si vemos Purim y la gente se disfraza y la gente está como de fiesta, ¿y dónde está el estudio de la Torá? El estudio de la Torá está ahorita, pero en Purim no necesariamente tenemos que ponernos a estudiar la Torá, sino a comer, a beber, a celebrar, a tomar vino, a jugar, a reír. Es un momento de hol.
porque el Eterno quiere que aprendas algo. El Eterno quiere que aprendas que necesitas estar en el hall, en lo profano, sin ser pecador, sin ser alguien que no tenga una experiencia espiritual desde hall, alguien que no transmita de Dios desde el hall. Pero Purim es una fiesta para entender este concepto. Por eso Purim es hall. Purim tiene mucha característica profana y yo creo que por eso a muchos puristas, yo he escuchado a gente y tengo incluso amigos estudiosos de la Torá, bueno, más o menos, que han llegado a una idea tan loca, pienso yo, de que ya arrancaron el libro de Esther de sus Biblias porque no les transmite, según ellos, nada divino, nada sagrado. Por ejemplo, algunos caraítas no reprueban totalmente el libro de Esther. Y algunos académicos también dicen, ese libro no debería estar en la Biblia, arránquenlo. Es un libro profano totalmente. Sí, claro, claro que es profano. No has entendido, no sabes estudiar la Torah y sus dimensiones profundas. Tíralo pues, no has entendido nada de lo que Dios tiene planeado para la vida del ser humano, ni cómo funciona la vida. Claro, si me dicen, yo estoy de acuerdo, claro que el libro de Esther, aunque es inspirado por Dios, es profano en el sentido de su contenido, en el sentido que tú dices, ¿dónde está, por ejemplo, el nombre de Dios? El nombre de Dios no aparece ni una sola vez y salen, ya sé, yo también lo he estudiado, no soy ignorante, salen las personas y dicen, sí, el nombre de Dios está codificado en las letras hebreas y no estoy hablando de códigos, estoy hablando del texto, del pshat, del texto literal. Ahí no aparece el nombre de Dios. Búscalo, que alguien me diga dónde está el nombre de Dios en Megilat Esther. No está, nunca aparece. ¿Cómo que no aparece? Entonces, ¿cómo se resolvieron las cosas? Evidentemente la mano de Dios está ahí, pero estamos en un contexto totalmente de hall. Todo se da en el hall. Tan es así el hall, tan es así lo profano, que cuando se dan las cosas, cuando surge todo esto, todos esperaríamos ver una manifestación de Dios al estilo milagros grandes, al estilo Éxodo, al estilo libro de jueces, al estilo libro del profeta Samuel, cosas así. Quisiéramos ver que de repente bajó un rayo del cielo y partió a Amán. No vemos eso. Quisiéramos ver que los cielos se pusieran rojos y que entonces azufre cayera del cielo y destruyera a los enemigos del pueblo judío. Quisiéramos que sus lenguas se confundieran. Quisiéramos ver milagros. En Esther no hay nada de eso. Estamos en un ambiente profano, totalmente profano. Pero ahí está Dios. Si miras a los cielos, cierras tus ojos y dices, Dios, en esta circunstancia de mi vida tan difícil, en que no veo un milagro tuyo, volteo a ver, no veo dónde estés tú, Dios, y veo las circunstancias de la vida y son tan difíciles, este hall, esta vida profana es tan difícil, es tan densa, que parece que no estás, parece que no existes. Eso es Purim, eso es Esther. Pero cuando levanto mis ojos y recuerdo quién eres en mi vida y fortalezco mi fe desde lo profano, puedo experimentarte, Dios mío. Y cada paso que doy, lo doy sabiendo que tú estás conmigo. Necesitamos aprender la lección de el libro de Esther, de la Megilat Esther. Necesitamos aprender la lección que nos deja la fiesta de Purim. Y hay un enemigo que no es destruido
con el rayo de luz que quema, estoy siendo exagerado, con fuego del cielo, no se abre un mar y lo aplasta. No vemos nada de eso. No estamos negando lo que pasó y lo que podría pasar. Sin embargo, hay una enseñanza y la enseñanza es esta. En lo profano, en los días comunes, necesitamos aprender a caminar y saber que Dios está ahí y sentirle y tener mucha fe, aunque no le veamos para nada. Y llegarán momentos, enseñábamos en una clase hace poco en la Parashá, llegarán las 3 horas más oscuras, como le llaman los sabios, que 3 horas es como un número simbólico, pero llegará un tiempo tan oscuro en la historia de la humanidad, tan profano, tan hol, que si no tienes esa fe y ese apego con Dios, terminarás negando a Dios, porque no habrá nada ¿dónde estás, Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Decía Mashiach. Mashiach vivió ese tiempo de angustia. Lo vamos a vivir. No sé si nos toque posiblemente en nuestra generación. Debemos aprender a movernos en el hall, en lo profano, y recuerda que hay un enemigo y que ese enemigo no va a ser destruido con el fuego del cielo o hundido en el mar que se abrió, como Faraón, los carros del Faraón. Este enemigo es un enemigo profano, no es un enemigo, aunque tiene raíces espirituales, y ya lo hemos estudiado, este enemigo, su manifestación es terrenal, es hol, es profana. Habrá enemigos espirituales, pero habrá la manifestación de esos enemigos espirituales en un plano totalmente hol, que si no estás atento ni los vas a ver llegar, pero están en ese hol. Ahora, tú podrías pensar que en ese hall, en ese nivel de profano, en el cual se revela el enemigo Amán, porque Amán está en el contexto de lo profano, tú podrías pensar, ¿cómo lo destruyo? ¿Pido que le caiga fuego del cielo, que le caiga el mar? No, le tienes que destruir desde lo más básico, desde lo más físico, desde lo profano. Es decir, no puedes luchar contra Amalek, no puedes luchar contra Amán en un nivel súper de santidad. Tienes que, Amán se va a subir, lo voy a poner así, Amán, Amalek, se va a subir en un ring profano. Si quieres pelear con él o para ganarle, te tienes que subir al ring profano sí o sí, si no, no hay manera de que le ganes. No hay fuego del cielo, no hay un mar que se abra, no hay ángeles que vengan y que hagan una cosa increíble, sino va a ser en la cancha de Amalek. Amalek, si tú lo ves, es alguien que desafía a Dios. O sea, en otras palabras, la fuerza de Amalek, la manifestación de Amalek es desde alguien que no cree en Dios. ¿Cómo vas a luchar con alguien que cree en Dios diciéndole, Dios te va a acabar? Te va a decir, no existe Dios, ¿de qué me hablas? ¿Qué me va a acabar? No existe. No hay cómo luchar con una persona así, porque simplemente Dios no existe. Entonces tienes que luchar en su cancha y así se ve. Y eso vamos a entender con ejemplos concretos, pero para que vayamos captando la idea, que creo que ya se captó, ¿no? Pero miren un texto. Vamos a ver un texto y el texto, y fíjate lo que dice, esto es tan importante para Dios que primero vamos a leer Deuteronomio 25, 17, en el pasado Shabbat Sahor, se leyó este texto. Y en Purim también se puede leer este texto, claro. Dice el versículo 17, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. En el camino. Es decir, el pueblo iba caminando, iba muy normal caminando
Y en ese escenario, en ese camino, le apareció Amalek. En el camino, andando en el camino. En un día hol, en un día profano, se le apareció Amalek. Ahí, ese es el escenario de Amalek. Cuando salías de Egipto, y esto es increíble, qué loco, dime tú, qué loco se atreve a atacar al pueblo de Israel que acaba de vencer al pueblo más temido y grande en la historia, en esa historia antigua, en ese mundo, en esa época. ¿Qué loco se atreve a ir a desafiar a Israel recién salido en victoria de Egipto? ¿Qué pueblo se atreve a hacer esa locura? Amalek. ¿Por qué? Acuérdense que Amán, el malo de la historia de Esther, es descendiente de Amalek, por eso hablo de Amalek. Amalek, como no cree en Dios, como es profano, Amalek no le interesa la historia de que se partió el mar, no le interesa la historia de que las plagas, no le interesa la historia de nada. Dice, no me interesa, esto no tiene lógica, esto no es relevante, es una gran casualidad todo lo que dicen que pasó, a mí no me importa, yo lo único que sé es que estos vienen heridos, pobres, cansados, y yo, que soy experto en armas, que soy un terrorista y que no creo en Dios, ni en sus milagros, ni en esas locuras, yo voy y lo ataco al nivel de un terrorista, de una guerra normal. ¿Por qué? Porque no existe ese Dios del cual están hablando. Son unos tontos todos. Los marearon, les vendieron un cuento a los egipcios y se lo creyeron. Ese es Amalek. Y ese Amalek, querido hermano, aquí se ve en una historia, pero es para que entiendas el concepto. Ese Amalek es tu diario vivir en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la calle, con tu familia, cuando no estás en los tiempos sagrados. Ahí está Amalek. Ahí te salió Amalek. En esos momentos no sagrados, en esos momentos que no ves esa luminosidad del día de Shabbat, del día de fiesta, en ese momento que te vas, quizás aquí en México se acostumbra mucho, que te subes al transporte público y te vas rumbo a tu trabajo, ahí estás en el escenario maravilloso de Amalek. Y ahí es donde Amalek te va a hacer la guerra. Ahí es donde se te va a presentar. ¿Cómo se te va a presentar? De muchas maneras. Y cuando estás en el trabajo, cuando vas llegando, cuando vas saliendo, cuando sales a comer, cuando haces un negocio, cuando vas simplemente por la calle viendo pasar las cosas, en lo profano, que es el mayor tiempo de nuestra vida, ahí es el escenario en donde Amalek te va a atacar. Por lo tanto, tienes que aprender que a Amalek no le vas a ganar en el día de Shabbat, porque ahí no está Amalek. No le vas a ganar en el día de Kippur, porque ahí no está Amalek. No le vas a ganar cuando está la congregación reunida, porque ahí no está Amalek. Amalek se te presenta en los días profanos, en los días comunes, en el diario vivir, en la vida cotidiana. Ahí está Amalek. Y quizás tú no veas que viene con esa espada y que como pasó ahí literal, pero el concepto es ese, de que es el mundo. Y por eso en Purim nos bajamos a lo profano para recordar que tenemos que en lo profano hacer la batalla, hacer la guerra en lo profano. Ahí es donde se vence a Amalek. Cuando se te ponche una llanta y empiezas a maldecir, ya Amalek ya traes 5 golpes encima de Amalek. Cuando te enojaste e hiciste una maldición porque se te ponchó la llanta, Amalek ya te está ganando la batalla. Ya se le cayeron las manos a Moisés y Yehoshua está sufriendo peleando con el pueblo. Cuando Moisés pierde su conexión con lo divino, a pesar de estar en un terreno de lucha, en la parte física peleando, fue una guerra literal. Esa no es una guerra de ángeles contra demonios, querido hermano, es una guerra literal, la de la Torah. Pero aunque estás abajo, aunque estás en esa lucha de la vida cotidiana, del diario vivir,
recuerda siempre, alza tus manos, porque ahí está mi Dios en esta circunstancia, en este momento de la ponchada de llantas. Está mi Dios, mejor levanto las manos y bendigo al Eterno. Aunque es un momento totalmente profano, con unas ganas de que el Yetzer hará, como dice el doctor Ketriel, que salte la liebre para maldecir. O cuando se cruzó la chica de rojo, Amalek, vestido de la chica de rojo en el diario Vivir. Amalek se le vence acá abajo, hermano, no en el Shabbat, no en Kippur, aquí abajo, aquí en el mundo normal. Cuando se te acerca un amigo y te dice hagamos cosas malas, o vayamos a robar, o vayamos a tomar, o vayamos a drogarnos, o vayamos a eso, ahí está Amalek y tú ni en cuenta, ¿no? Estás distraído. No bajes tus manos, sigue luchando, pero como Moshe Rabbeinu, no baja las manos, se cansa y se las levantan sus amigos. Por eso también necesitamos de la comunidad. En el hall, trata de no despegarte. Esto es un momento bonito. Ahorita la clase te voy a decir por qué. Porque estamos en un momento profano. Es un día profano. Es un día profano. Un día profano, porque no se escuche tan feo, un momento profano. Un día profano es un día profano. Y hoy decidimos en el día profano venir a reunirnos y estudiar Torah porque estamos apegados a Dios. Pero vamos a salir de esta clase y lo profano se va a acentuar. Yo espero que terminando esta clase nadie salga y pelee con su esposa o con su esposo. O tengas alguna otra cosa que sea situación de pecado al ver la televisión, como tenemos la mala costumbre, los gentiles, el judío no tiene televisión, no tiene tiempo para perder en esas cosas. Y tenemos que aprender de esto. Y es nuestra vida y es todos los días. Y ahí está Amalek y Amalek te va a salir y te va a querer matar. Pero el terreno es abajo. Por eso Purim es así, es fiesta. Para mandarle un mensaje a Amalek y decirle, aquí estamos. No tenemos miedo, estamos conscientes de esta verdad. Quizás no lo sabías, por eso es importante estudiar Torah, porque es la conciencia de la Torah que dice, ok, con razón el enemigo me pega tanto, porque yo le quiero combatir con la palabra y cosas así, hermano. Esto es en momentos así de la vida cotidiana donde estás desconectado de la santidad, no porque seas una persona pagana o algo, no, sino porque tienes que ir a trabajar y en el trabajo de repente, y por eso quise mencionar el texto de su hoja no cae. Porque aunque estés en ese momento del trabajo que es súper profano, súper secular, que a ver que los negocios y que mándame el Excel y que no sé qué y que esto y que el otro y que la cotización y que la llamadita y que no, ese es un momento profano, pero no es pecado, es un momento profano de la vida. Ahí es donde tienes que luchar. Pero maestro, estoy concentrado. Quizás en esa llamada alguien te hizo enojar y le dices, vete a volar por allá. Ahí ya Malek ya te dio una cachetadota de aquellas. ¿Me explico, queridos hermanos? ¿O no? Eso es Purim. Eso es el libro de Esther. La vida cotidiana. Tú crees que no hay nada. Tú crees que... Y es que esa es la idea de Amalek. Un nivel profano total. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Mira por quién viene Amalek, por los débiles. Si tú estás débil, querido hermano, en el mundo profano es donde más te va a pegar el malvado Amán, el Amalek, los débiles. ¿En dónde está la debilidad del pueblo? Cuando el pueblo no ora, no puedes salir a trabajar si no oraste, querido hermano, porque Amalek te va a agarrar a la primera. En el primer semáforo te va a agarrar. Cuando el de la moto se te meta, le vas a decir hasta de lo que se va a morir. Ahí ya Amalek ya te dio unos buenos golpes en tu día. ¿Pero por qué? Que no oraste. No oraste.
no leíste la Biblia, no pensaste en me voy a sacar a ver dónde están mis monedas para la sedacá cuando salga, ir pensando en mitzvot, en mandamientos. Qué bien voy a hacer hoy, quizás ir en el camino orando, dándole gracias a Dios, y no, bueno, no me dio tiempo completo para hacer todo el rezo, la oración de la mañana, pero vengo orando y puse alabanzas y estoy en el camino y Baruch Hashem. Entonces, cuando se te pasa el de la moto, le dices, Dios te bendiga, querido, que Dios te bendiga. Ganaste a Amalek en ese momento. Y así, en muchas cosas, querido hermano, en muchas cosas de la vida, pon los ejemplos que quieras, tú sabes más que yo, pon muchos ejemplos de tu vida, conoces mejor tu vida que yo puedo hablarte de mi experiencia, pero tú tienes muchas más experiencias personales y sabes dónde te puede atacar Amalek, ahora tienes conciencia de eso. Ahí se le pelea a Amalek, mientras no le pelees en su cancha, no hay pelea. Pero realmente si hay pelea, más bien que tú no tienes conciencia de esa batalla y él te está dando una golpiza todos los días. Amalek se levanta casi siempre, por eso te dice, no olvides, por eso dice la Torá, no olvides, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Purim es una fecha para acordarnos de lo que hizo Amalek en el camino, cuando atacó a los débiles, los que andaban flojos en la Torá, los que no andaban cubiertos por las nubes de gloria. Por eso dice que Yehoshua salió. ¿Cómo que salió? ¿A dónde salió? Salió de las nubes de gloria, de protección, para ir a pelear por los débiles. Por eso dice, los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios, porque no creía en Dios. Por tanto, cuando Hashem, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Y fíjate, quisiera compartirte unos textos, por ejemplo en donde nosotros podemos ver cómo una experiencia, por así decirlo, no estamos diciendo que haya sido un momento profano, porque era un momento en la presencia de Dios, pero hay elementos de la vida cotidiana que me llaman mucho la atención. Elementos como lo que vamos a ver en Purim, de comida y bebida. Tú puedes decir comida y bebida, ahí está muy profano eso. Sí, pero esa es la idea de Purim. O sea, entra Purim con esa conciencia y cuando estés en el banquete dices, voy a disfrutar de este mundo físico y de este tiempo profano, pero sabiendo a quién le pertenezco, quién soy y consciente de esta batalla. Amalek, que sepas que estoy en tu terreno, ya vine, por si no lo sabías, ya estoy aquí. En Purim es decir eso, cuando te sientas en el banquete a comer y a beber, es pensar en eso. Amalek, ya estoy aquí, ya estoy en el ring, listo para luchar. Vamos a pelear, vamos a darnos un buen agarrón. Yo soy santo, yo soy hijo de Dios y estoy listo en este momento profano para lo que quieras. Fíjate lo que dice. Dice que Éxodo 24:11 dice algo muy interesante. Voy a leer desde el 10. El 10 dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Fíjense la experiencia que tuvieron estos hombres. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y fíjate lo que dice, increíble. Y vieron a Dios, comieron y bebieron. Y vieron a Dios, comieron y bebieron. Comieron y bebieron es muy bajo, es de este mundo. Pero ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Hay que ver a Dios siempre. Puedes comer y beber. Puedes estar en el mundo profano. Puedes estar en el nivel bajo, pero siempre mira a Dios. No te olvides como Moshe que levanta las manos. Fíjense nuestro maestro, cómo nuestro maestro anda en el hall, anda en el mundo profano y anda haciendo la obra. Va caminando, va en los pueblos, va en los lugares y se encuentra gente de todo. Y el maestro trabaja ahí está, luchando con Amalek y venciéndole una y otra y otra y otra y otra vez, todo el tiempo. Dice que pasando Yeshua, esto no lo dice
el texto de Mateo 9, versículo 9, dice, pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Tributos públicos, ¿qué tiene que ver con la vida de santidad los tributos públicos? Podríamos decir, ¿qué tiene que ver? Qué buena enseñanza la del hermano Alberto, que nos habló de cosas de lo profano y que hasta en esas cosas fallamos, en las cosas de lo profano. Claro, es que ahí mal, ¿cómo no vamos a fallar en las cosas del mundo profano? Estaba hablando incluso, él comenzó a hablar de nuestros gastos los más básicos, como es pagar la luz, el agua, la despensa, el mercado. Esas son cosas básicas y hasta en eso fallamos. Es que ya nos golpeó Amalek porque no hemos entendido que incluso en nuestras finanzas, que es algo whole, está ahí el Amalek, pero metidazo. Hay gente que le está pegando todos los días tanto a Amalek, que hasta en eso que nos decía el hermano Alberto, de las cosas básicas de la economía, hay gente que en lugar de llevar la comida a su familia, va y se toma unas cervezas, por ejemplo. Ahí Amalek lo tiene agarrado y él está en el mundo normal. ¿Qué tiene? Que se esperen, al rato llego y les llevo unos tacos. Que se aguanten un ratito. O unas arepas para que no sientan que es muy mexicano el discurso. Entonces, queridos hermanos, en todas las cosas, en todos los momentos, que sepas que Amalek está ahí. En los momentos más insignificantes o más X o más profanos, más seculares de tu vida, ahí está Amalek bien plantado aquí. Y aquí es donde te voy a agarrar, querido amigo, querido hijo de Dios. Te voy a demostrar, te voy a golpear. Si no estás consciente, te va a golpear. Y bien, miren a nuestro maestro, anda ahí. Dice que Yeshua vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Estaba ahí Yeshua. Fíjense otra cosa, dice el verso 10. Y aconteció que estando sentado en la mesa, en la casa, estaba comiendo, estaba haciendo su vida normal. Y aconteció que estaba sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, gente totalmente profana, querido hermano, publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Este es un momento profano, totalmente profano, publicanos y pecadores comiendo y bebiendo junto con Yeshua y sus discípulos. Cuando lo vieron los fariseos, los que están todo el tiempo aparentemente en la santidad, que no entienden el mundo del hall, no entienden el mundo de la profano, que es necesario. Lo vivían, claro, ni modo que un fariseo no tuviera negocios, que no hiciera negocios, ¿de qué iba a vivir? Quizás hay gente que vive de los estudios de la Torá, quizás eran muchos fariseos que eran mantenidos, en el buen sentido de la palabra, o que vivían de un sueldo que se daba a través de las entradas del pueblo para mantener a los sabios de la Torá. Eso existe hasta hoy. Y está bien. Pero al final, yo no creo que ellos no... A ver, aquí la cosa es esto. Aquí me encanta algo que siempre pasa con los fariseos o ciertos fariseos. La pregunta es, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí los fariseos? ¿Qué hacen ahí? Pues es lógico. Son seres humanos que tienen que vivir y tienen que comer y tienen que caminar y tienen que hacer negocio y tienen que pagar un impuesto y tienen que ir al banco y tienen que... Están en esa vida. Pero aquí se dan las de los piadosos. Se dan la de los justos, la de los santos. No, 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 no. ¿Cómo lo profano? No, no, no. ¿Cómo voy a comer con un pecador y un publicano? No, no es posible. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué hace comiendo este sadí, este hombre santo, supuestamente con estos pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yeshua entendía bien todo esto, queridos hermanos, que hay un mundo, que hay un hall, que hay algo profano y que tenemos que convivir con ese mundo. Aquí lo malo, aquí, ¿cómo hubiera vencido a Amalek? Pero eso jamás pasó, ni pasará.
¿Cómo hubiera vencido Amalek en este momento al maestro? Que el maestro, en lugar de rescatar esas almas, el maestro hubiera sido absorbido por esos pecadores y publicanos. Allí ya Amalek lo hubiera agarrado y no podríamos hablar del Mashiach, hubiera fracasado. Hablaríamos simplemente de Yeshua, el profeta que se equivocó, que comenzó muy bien y se equivocó. Así sería el recuerdo que tendríamos del Hasbe Shalom. Pero no, pudo vivir en lo profano, pudo sentarse con pecadores y publicanos y rescatar sus almas, ganarle las batallas a Amalek. A Amalek se le ganan las batallas abajo. Esa es la enseñanza de hoy, queridos hermanos, y yo espero que podamos tener un Purim Sameach, un Purim feliz, un Purim alegre, sabiendo que tenemos una vida cotidiana y que en esa vida cotidiana a veces no vemos a Dios, no está presente, pero estamos ahí, seguimos y sabemos que Él está presente, aunque no le veamos, aunque no escuchemos su voz, aunque en el trabajo, tú dices, en el trabajo con mi jefe, ¿cómo va a estar Dios ahí? ¿Qué tiene que ver? Está Dios ahí. En esa discusión con tu compañera de trabajo, en ese taxi, en ese semáforo, en esa compra de mercado, en esa plática con el vecino, en esa plática con todo mundo. Me explico. Quiere el Eterno que podamos experimentar entonces un Purim Sameach con mucha Kavaná, con mucho entendimiento, con mucha profundidad y que el Eterno nos siga confirmando en su reino. Baruch Hashem.